esto es Diálogo Abierto. Vamos a empezar el programa para hablar de economía, nuestro primer tema propuesto, pero antes vamos a ver unas declaraciones del ministro del sector al respecto. Adelante. Entonces, lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora con los números de junio y vamos a ver el siguiente mes cuando se publique julio, es una recuperación en forma de W. Entonces, lo que esperamos, julio, agosto, septiembre, tercer y cuarto trimestre, es un mayor crecimiento en los siguientes meses. Se arranca el año pasado con tasas de 3 hasta 4,9 y ese crecimiento se empieza a moderar al punto que en diciembre el crecimiento solamente era de 1%. Sobre esa tendencia a la moderación han habido shocks de alto impacto como los conflictos sociales, el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño. En el caso del sector pesca todavía persiste la caída, esto debería moderarse en los siguientes meses de julio hacia adelante, y en lo que respecta a construcción y manufactura no primaria va a continuar recuperándose justamente en línea con la aceleración de la inversión pública. Muy bien, y para esto, para comentar las declaraciones del ministro de Economía, hemos convocado a un economista senior del Instituto Peruano de Economía. Está con nosotros Teodoro Crisólogo. Buenas noches, Teodoro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Bueno, la gran pregunta es, y ya lo hemos reiterado antes aquí, ¿ya estamos en recesión? ¿A ti te parece que las expresiones del ministro de Economía son demasiado optimistas o son realistas? No, en general, los economistas deberíamos más bien tratar de evaluar de forma integral lo que está ocurriendo, digamos, con la economía, ¿no? Y tratar de atribuir, digamos, un escenario de recesión solamente tomando en consideración la caída, ¿no?, por 2 trimestres consecutivos de la actividad económica, puede resultar, digamos, un tanto no ajustada a lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en otros ámbitos de la actividad, ¿no? Por ejemplo, todavía vemos indicadores que muestran cierta resiliencia de la economía, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento del empleo formal durante la primera mitad del año. El crecimiento del empleo formal en el sector privado ha registrado, digamos, un avance alrededor de 5%, con los sectores más intensivos en contratación de trabajadores como comercio y servicios. Condiciones salariales, derechos laborales y cosas por el estilo, ¿no? El crecimiento, digamos, acumulado, ¿no?, entre enero y junio del 2023 versus el mismo periodo del 2022 ha sido de alrededor de 5%. Y esto contrasta, pequeño, ¿no?, contrasta en realidad con lo que vemos en otros episodios de recesión, donde más bien vemos un estancamiento o caída de la generación de empleos formales. Por eso es que, digamos, tratamos de más bien evaluar. Evidentemente, la actividad económica se encuentra, digamos, en una situación bastante débil, ¿no? Evidentemente, tener un retroceso de 0.5% durante la primera mitad del año no es para nada alentador, ni es para nada positivo, ¿no? Pero evidentemente también hay otros factores que están todavía brindándole cierta resiliencia a la economía peruana, que no es más en realidad que la capacidad que tienen los peruanos de poder hacerle, digamos, un poco de frente a las situaciones adversas, ¿no? Las situaciones están relativamente contrarias. Entonces, ¿tú considerarías que estamos en un lento proceso de recuperación? ¿Qué es lo que ha dicho el ministro? Estamos definitivamente, digamos, después de un primer semestre, digamos, estamos en un periodo más característico como de estancamiento, ¿no? Digamos, la actividad de alguna manera ha sido afectada por algunos factores puntuales que han afectado específicamente, por ejemplo, el tema de la pesca y de la manufactura primaria, como comentaba el ministro, ¿no? No es que se hable, digamos, de una caída generalizada de todos los sectores de la economía, ¿no? Por el contrario, digamos, hay algunos sectores que han mostrado un alto dinamismo, ¿no? Tenemos a la minería, por ejemplo, que ha registrado un crecimiento de alrededor de 12% durante el primer semestre del año. También tenemos a los sectores que están más vinculados al consumo, que a pesar del entorno de presiones inflacionarias todavía elevadas, ha terminado el segundo trimestre
semestre del año con cierto mayor dinamismo después de los efectos fuertes que tuvo el estallido social durante la primera mitad, durante los primeros meses del 2023. ¿No? Entonces, tienes algunos sectores que todavía están dándole cierta capacidad de resistencia a la economía peruana y que sin ello, evidentemente, la caída que hubiéramos visto durante la primera mitad del año hubiera sido muchísimo mayor, ¿no? Claro, obviamente ninguna como durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Que ahí eso fue una catástrofe. Ahora, si nos comparamos con ese tiempo, cualquier mejora es buena, ¿no es cierto? Pero no es suficiente. Sí, ¿Cuáles fueron los evidentemente. sectores que más se han golpeado en este primer semestre del año? Bueno, los primeros están, digamos, clarísimos, ¿no? Los que tienen que ver con la pesca y la manufactura primaria, que fueron afectados por esta prolongación de verano que hemos tenido Claro. en el país, ¿no? Es decir, para todos, digamos, les puede sonar bonito tener todavía sol, ¿no? Pero a algunos sectores en particular les ha afectado severamente. La pesca ha caído alrededor del 70% entre mayo y junio, ¿no? La manufactura primaria también, 30% entre mayo y junio, ¿no? Pero, digamos, a esto se le suma no solamente el tema de las actividades que están vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales, sino también, digamos, están complementadas por otras caídas fuertes que hemos visto, por ejemplo, en los sectores que están vinculados a la inversión, ¿no? Al gasto de la inversión, que nuestros estimados desde el IPE apuntan a que habría tenido la inversión privada una caída de alrededor de 11% durante el primer semestre del 2023. Si lo comparamos, digamos, en una perspectiva histórica, vemos justamente que este ha sido uno de los peores primeros semestres que ha tenido la inversión privada en las últimas décadas, desde 1999, sin considerar evidentemente el periodo de pandemia, que no teníamos una caída tan fuerte, ¿no? Y esto no solamente refleja los efectos que ha tenido el estallido social, las anomalías climáticas sobre, digamos, la actividad productiva, sino que también pone en evidencia las secuelas que ha dejado sobre la actividad económica este clima de persistente incertidumbre regulatoria, crisis política, baja confianza del sector privado para invertir en nuevos proyectos, y que lo estamos todavía sintiendo dentro de la economía, ¿no? Ahora, y en esa resiliencia que has mencionado, ¿cómo está la economía de los hogares, ¿no? Hay inflación, hay una sensación de que ya no te alcanza el mismo presupuesto para comprar cosas. Evidentemente, sí. ¿Esa situación está controlada? ¿Cuál va a ser la proyección? Dentro de todo este escenario un poco, digamos, desalentador, una de las principales cosas que de alguna manera, una de las principales variables que de alguna manera debería inyectar optimismo a las familias es el hecho de que poco a poco la inflación ha comenzado a moderarse. Ya en junio y julio la inflación ha dado, digamos, signos bastante claros de que está comenzando una tendencia descendente, comparado evidentemente con las altas tasas de inflación que hemos tenido a fines del 2022 y a inicios del 2023, donde la inflación estaba por encima del 8%. Nosotros ya desde el IPE estamos anticipando de que con esta tendencia gradual, la inflación es probable que termine el 2023 en alrededor de tasas de 4%. Perfecto. Si nosotros lo comparamos, digamos, eso contra los inicios de año, fines del 2022, es claramente un respiro para la capacidad adquisitiva de los hogares, ¿no? Recordemos que en la segunda mitad del año pasado el precio del gas se disparó, el precio de la gasolina se disparó, el precio de los alimentos también se dispararon. Una situación similar es muy, pero muy poco probable que se pueda repetir, digamos, en esta segunda parte del 2023, y más bien todo lo contrario, ¿no? Puedes tener, digamos, algunos factores puntuales, ¿no? Como por ejemplo, que subió muchísimo el precio de la cebolla el mes pasado, el precio del limón también, pero no estás hablando, digamos, de unas presiones inflacionarias generalizadas en toda la canasta de consumo, ¿no? Ya. Más bien, digamos, son más focalizadas. Eso, digamos, es una noticia que de alguna manera debería darle un poquito de mayor optimismo a los hogares de cara a lo que resta del año, porque evidentemente hay problemas, ¿no? Digamos, en cuanto al tema de que si hay menor crecimiento, hay menores oportunidades de generación de empleos, ¿no? Digamos, cada punto porcentual que dejamos de crecer implican alrededor de 180.000, 200.000 puestos de trabajo que se dejan de crear, y evidentemente eso hace un poco más complicada la situación para las familias. Pero en general el mercado laboral en el Perú funciona con cierta inercia que le permite a las familias poder hacer frente, ¿no?, a situaciones relativamente adversas. Y ya que estás hablando de los temas laborales, este aumento del sueldo mínimo, ¿cómo puede impactar a la situación económica? A ver, toda la discusión alrededor del sueldo mínimo actualmente más bien está orientado a establecer reglas que la vuelvan más predecible, ¿no? Es decir, Ya. que los aumentos no estén de alguna manera condicionados a factores más políticos antes que técnicos, ¿no? Y digamos que esa discusión, digamos, está bien encaminada porque de alguna manera sentaría un poco, digamos, un manejo más técnico alrededor de las decisiones que se tomen con la remuneración mínima vital. Pero ahora, digamos, hablar de aumentos de remuneración mínima en un contexto donde las MIPES todavía están recuperándose, digamos, del bajo
nivel de ventas que han tenido durante la primera mitad del año, ¿no? MIPYMES textiles, por ejemplo, que de alguna manera han sido afectadas porque se han quedado con una cantidad elevada de inventarios por el tema de la prolongación del verano, ¿no? Es, digamos, como que todavía probablemente no es el momento más adecuado de hablar de incrementos, pero evidentemente eso no quita que se puedan establecer algunos mecanismos que permitan que su ajuste ya no vaya por el lado de criterios políticos, sino más de criterios técnicos, en línea con los mecanismos de actualización que se tiene en el resto de países de América Latina, ¿no? Claro. Y el ministro también decía que hay que ser optimistas o que la tendencia va a ser favorable, decía, viéndolo en el largo, mediano plazo. ¿A qué se refiere eso? ¿A que de alguna manera el próximo año, después del fenómeno del Niño, podríamos estar en un escenario de mayor crecimiento o a qué? Interpretemos esa frase. Hay dos cosas que creo que debemos analizar, ¿no? Primero, el tema del segundo semestre del 2023, ¿no? Ahí probablemente hay razones para el optimismo por esto que te comentaba de la moderación significativa de la inflación, ¿no? Es decir, digamos, ese respiro que le das a la capacidad adquisitiva implica un impulso a los sectores de la economía que están más vinculados al gasto de consumo de los hogares, ¿no? Después también hay otra tendencia bastante interesante que tiene que ver con la gradual recuperación de la confianza del sector privado para invertir en nuevos proyectos y contratar más personal, ¿no? Esto de alguna manera se está registrando ya a partir, digamos, del segundo trimestre del año, ¿no? De este 2023. Se ha prolongado esta tendencia también en julio, ¿no? Los indicadores últimos de julio también están mostrando esta recuperación, pero de alguna manera esta recuperación de la confianza usualmente toma un poquito más de tiempo en materializarse, ¿no? En decisiones de inversión en nuevos proyectos, ¿no? Entonces es bastante probable que esta recuperación vaya más bien liderada por la tendencia, digamos, de reducción de las presiones inflacionarias, ¿no? Ahora, hablemos del 2024. El 2024 ¿cómo viene? Es sumamente incierto por la alta probabilidad de que tengamos un fenómeno del Niño de elevada magnitud que genere severas disrupciones en la actividad económica, tal como ha generado, digamos, en el 2017 y tal como también se generó en el 1998, ¿no? Y bueno, si lo queremos ir también más atrás, 1983, ¿no? Es decir, hay bastantes probabilidades de que la actividad económica se vea perjudicada por un fenómeno del Niño de esa magnitud, por lo cual, digamos, el escenario es bastante incierto. Pero dentro de esta incertidumbre podemos encontrar algunas certezas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la inflación retorne gradualmente al rango meta permite de que las tasas de interés o que las condiciones financieras ya sean cada vez menos restrictivas, ¿no? Porque ya no hay la necesidad de mantener las tasas de interés tan altas para poder contener la inflación. Y eso evidentemente, digamos, menores tasas de interés le beneficia a cualquier empresario, a cualquier consumidor, a cualquier persona que quiera desarrollar proyectos de inversión. Y eso, ¿no?, implica, por ejemplo, que el consumo interno podría mejorar, eventualmente algún tipo de préstamo que se estuvieron castigando, los préstamos inmobiliarios, poder hacer una inversión de un poquito mayor, digamos, alcance. ¿Esa sería tu sugerencia o todavía esperamos un poquito? Hay que esperar con cautela en realidad mientras, digamos, la economía va todavía ganando mayor dinamismo en lo que resta del año, ¿no? Evidentemente, mientras mayor dinamismo vaya ganando la economía, mayores oportunidades laborales se van a poder generar, o por lo menos ya no se va a desacelerar tanto el crecimiento del empleo formal como, digamos, se ha registrado en los últimos trimestres, ¿no? Entonces, todavía hay que operar con cautela. Es un entorno, digamos, en el cual se están gradualmente disipando los choques fuertes que tuvo la economía durante la primera mitad del 2023, pero evidentemente hacia el 2024 todos los indicadores, todas las tendencias indican que de alguna manera podríamos tener unas condiciones financieras relativamente menos restrictivas de las que hemos tenido en este último año por lo menos, ¿no? Entonces, a pesar de todo, entonces, es optimista la proyección y, como ha dicho entonces el ministro, el tema de la recesión hay que verlo, como nos ha sugerido, de manera más global. O sea, el hecho de que obviamente no hay crecimiento y la inversión se ha detenido, se compensa con otras cosas como, por ejemplo, que la inflación está bajando, como has dicho, se va a acercar al rango meta, y eso directamente nos beneficia, bueno, a los ciudadanos de a pie, porque obviamente somos los que consumimos. Evidentemente, el tema de la inflación, digamos, es algo que directamente le afecta a las familias en el día a día, ¿no? Entonces, a medida, digamos, que se reduzca gradualmente la inflación, el salario, los sueldos, los ingresos de los hogares van a tener una mayor capacidad de compra, ¿no? Claro, y obviamente el tiempo, digamos, la ventana temporal que estamos midiendo no es absolutamente, digamos, completa, pero la pobreza en estos meses, ¿cómo está desarrollándose? O sea, es un tema de largo alcance, pero ¿qué está pasando con la pobreza?
Sí, es bastante probable que durante la primera mitad del año hayamos registrado, digamos, en algunas zonas del país incrementos fuertes de la pobreza por, digamos, la disrupción severa que tuvieron muchas actividades económicas, por ejemplo, en el sur del país, ¿no? En un momento el ministro de Economía también adelantó que las tasas de pobreza se habían elevado significativamente, en el caso, por ejemplo, de regiones como Puno, Madre de Dios, que fueron, digamos, entre aquellas las que más se vieron afectadas por las manifestaciones, los bloqueos y todo, digamos, las consecuencias que generó este episodio fuerte de estallido social, ¿no? Evidentemente, si es que hacia la segunda mitad del año no se materializa este mayor dinamismo que se está esperando para la economía, evidentemente vamos a ver, digamos, cada vez menor probabilidad de que la pobreza pueda retornar a los niveles que teníamos, por lo menos antes de la pandemia. Ya ni siquiera estamos hablando, digamos, de reducirla a niveles cada vez menores, a niveles que están en línea, por ejemplo, con los países que tienen menor pobreza en América Latina o algo por el estilo, ¿no? Sino, ahorita el foco es tratar de recuperar las condiciones de vida que teníamos, por lo menos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos menor crecimiento, como es el que estamos esperando para este año, por ejemplo, ¿no? Es cada vez menos probable de que podamos recuperar un poco ese nivel de bienestar que evidentemente todavía tenía muchas brechas, ¿no? Pero que teníamos antes de la pandemia. Teodoro, para cerrar, entonces, respecto de la pobreza, ¿cuánto más tendríamos que crecer para, como has mencionado, regresar a los tiempos previos a la pandemia? Ya ni siquiera ir matando la pobreza, sino que para tratar de llegar a lo que fue nuestro hito. Sí, evidentemente este tipo, digamos, de situaciones exige que por lo menos volvamos a crecer a las tasas en las que registrábamos en las décadas previas, ¿no? En las décadas previas en las que el Perú lideraba el crecimiento económico de América Latina, ¿no? El Perú crecía alrededor de 4.5%, ¿no? Mientras que la región crecía 2.5%, ¿no? Entonces, por lo menos deberíamos recuperar esos niveles de crecimiento, esas tasas de crecimiento, para volver a reducir los niveles de pobreza que durante el 2004 y el 2019 se redujeron en más de 20 puntos porcentuales. No es poca cosa, ¿no? Entonces, en realidad, más de 40 puntos porcentuales. Había, digamos, niveles de pobreza altísimos que casi rondaban el 60% y hemos llegado en realidad casi a 20% de pobreza en el 2019, ¿no? Entonces, por lo menos durante ese periodo, por lo menos deberíamos retornar a los niveles de crecimiento que teníamos en ese Y mirando este tema, para ir cerrando, de la pobreza, el fenómeno del Niño, ¿cómo va a impactar esta situación? Porque obviamente también va a tener un impacto global, ya no en el mundo, sino concretamente en el Perú. Sí, evidentemente el fenómeno del Niño no solamente es un riesgo para el crecimiento, ¿no? En realidad, para la pobreza. Es un fenómeno, digamos, o es un riesgo bastante significativo para consolidar muchas de las recuperaciones sociales que tenemos, ¿no? Se habla mucho de la reactivación económica, pero el tema de la reactivación social, digamos, termina siendo un reto sumamente pendiente en un entorno bastante riesgoso, ¿no? Solamente para tomar como referencia lo que pasó en el 2017, ¿no? En el 2017, digamos, en lugares como, por ejemplo, Tumbes, en Piura, Lambayeque, ¿no? Esas regiones, digamos, que de alguna manera fueron las más afectadas. Hubo un estancamiento, ¿no? Digamos, en la reducción de la pobreza, ¿no? De hecho, fueron una de las regiones que más se vio afectada en términos de crecimiento. Evidentemente, si no hay crecimiento, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, hay menores oportunidades para que una familia de menores recursos pueda acceder a medios que le permitan salir de la pobreza, ¿no? Tal cual. Bueno, la buena noticia es que la inflación está bajando, como nos has dicho. Eso implica que vamos a poder ver que nuestros presupuestos vuelven a ser interesantes para poder consumir bien, y obviamente, como comentas, hay que tener esperanza en que la inversión privada también se va a reactivar, ¿no? En la medida en que tengamos todos los indicadores en estabilidad. Sí, exactamente. No parezca que no. Muchísimas gracias por tu tiempo, Teodoro, y bueno, será hasta otra ocasión. Hasta luego. Gracias por la invitación.